Estimados estudiantes, un cordial saludo. Bienvenidos a nuestra clase de química. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema que corresponde a lo que son las disoluciones químicas. Muy bien, en esta clase vamos a ver las características, unidades de concentraciones físicas y químicas que corresponden a lo que son las diferentes diluciones de soluciones químicas. Vamos a ver entonces en qué consiste. Tenemos ahí para hacer saberes previos, chicos, en los cuales podemos hacer preguntas como ¿qué tipo de disoluciones conoces? Hay soluciones diluidas, soluciones concentradas, o sea, ¿qué tipo de soluciones son las que tal vez tú conoces? ¿Por qué existen disoluciones de diferentes concentraciones? ¿Cómo se forma una solución? ¿Quién es el solvente universal? ¿Conoces alguna unidad física o química que exprese la concentración de una disolución? Pues chicos, entonces son preguntas en las cuales nos dan una idea sobre lo que vamos a ver en esta oportunidad de sustancias en las cuales se encuentran disueltas. Acá tenemos un ejemplo en el cual nos permite ver la cantidad de sustancia que puede haber en un determinado producto, ¿no? O en una solución. Por ejemplo, ¿no? Dicen que las gaseosas contienen demasiado azúcar y cafeína. ¿Será cierto ello? Por ejemplo, podemos tener que en una botella de gaseosa que tiene un volumen de 600 mililitros, en esta contiene 60 gramos o más de azúcar, el cual puede ser un equivalente a 12 cucharadas o más de azúcar, ¿no? O sea, tenemos ahí un equivalente de 60 gramos de azúcar contenidos en esta bebida gasificada en un volumen de 600 mililitros, donde a la vez podemos nosotros evaluar que puede ser igual a 12 cucharadas de azúcar. Por lo tanto, chicos, también podemos saber cuánto de azúcar y cafeína hay en una botella de 250 mililitros. Y también, si podemos cambiar de volumen, podríamos también preguntar ¿y cuánto de azúcar y cafeína podría haber en un litro de este producto? ¿Y cómo lo expresaríamos esa cantidad? Entonces, podríamos, chicos, absolver a estas consultas, a estas preguntas, desarrollando entonces nuestro tema que vamos a ver en esta oportunidad, como es el caso de las disoluciones químicas. También tenemos estas otras inquietudes, ¿no? ¿Por qué es importante conocer la concentración de un producto químico? Vemos pues que en la vida cotidiana, en la vida diaria, pues nosotros usamos o vemos que se emplean, por ejemplo, soluciones como vinagre, en el cual viene a ser el ácido acético, una solución de ácido acético, como por ejemplo también el ácido muriático, que es una disolución de hipoclorito de sodio, o lo que estamos usando o lo que usamos, ¿no? Cotidianamente, una solución de alcohol, ¿no? De 96 grados, de 70 grados. ¿Qué significa ello, chicos? O el caso de la lejía, que también se emplea y cuya concentración es al 5%. O una solución de agua oxigenada, ¿no? Que está a una concentración de 10 volúmenes. ¿Qué significan el porcentaje en estos frascos de estos reactivos? ¿Qué tienen en común las siguientes sustancias y por qué? O sea, ¿qué tienen en común, ¿no? Sobre todo relacionado a la cantidad de soluto que está expresando, lógicamente están expresando la concentración, ¿cierto? Muy bien, entonces, todas estas preguntitas vamos a poder resolverlas con el desarrollo de nuestra clase. Por lo tanto, jóvenes, nuestro logro de sesión de nuestra clase de hoy es que al finalizar la sesión, ustedes los estudiantes van a resolver ejercicios y problemas de concentración de soluciones
haciendo uso del principio de preparación de soluciones, densidad, unidades de concentración físicas y químicas, siguiendo un procedimiento lógico coherente para la obtención de sus resultados. Asimismo, fundamenta e interpreta estos resultados. ¿Qué será entonces una solución? También llamada disolución, es una mezcla homogénea en el cual está formada por una sola fase, en donde dos o más sustancias con composiciones variables se encuentran, ¿no?, contenidos en esta mezcla homogénea. En toda solución, jóvenes, vamos a ver un soluto, solvente, lo cual en conjunto forma la solución. O sea, este viene a ser la estructura, chicos, de toda disolución química. Está formada por soluto, solvente y en conjunto lo que viene a ser la solución, o también llamada disolución. ¿Quién es el soluto? Es la sustancia o sustancias que se disuelven o se dispersan, y son aquellas también las que se encuentran en menor proporción. El solvente es el medio o es la sustancia que es el medio dispersante, o sea, donde se disuelve o se dispersa el soluto. Es la que se encuentra en mayor proporción con respecto al soluto y no cambia de estado al formarse la disolución. La solución o disolución es la que justamente viene a ser la suma del soluto y del solvente. Por lo tanto, las disoluciones más comunes son las disoluciones acuosas, donde el disolvente es el agua. Como indicaron entonces, chicos, son las soluciones más comunes, las soluciones acuosas, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces, en estas soluciones acuosas, el solvente viene a ser el agua, en el cual muchas sustancias llamadas solutos se pueden disolver en este tipo de solvente. Como ya indicamos, chicos, toda solución está compuesta por lo que viene a ser el soluto, que es el componente en que está en una proporción menor con respecto al solvente en una disolución, y el disolvente es el componente mayoritario, ¿no?, en una solución. Ejemplo de disoluciones. Ahí tenemos, por ejemplo, el componente 1, al cual nosotros le podemos llamar el soluto, y el componente 2, que es el solvente. Entonces, cuando el soluto es gas y el solvente también es un gas, entonces la solución que resulta está en estado gaseoso, ¿cierto? Es un gas. Ejemplo, el aire, ¿no? El aire entonces es una solución donde tanto el soluto como el solvente están en estado gaseoso. Cuando el soluto es gas y el solvente líquido, la solución está en estado líquido. Ejemplo de ello es el agua gaseosa, ¿cierto? Donde el gas es el soluto y el agua es el solvente, ¿no? Hay soluciones donde el soluto es gas y el solvente es sólido. Por lo tanto, la solución estará en estado sólido. Ejemplo de ello es la disolución de hidrógeno gaseoso disuelto en un sólido como es el paladio. Soluciones líquido-líquido, donde el soluto es el líquido y el solvente el líquido. Por lo tanto, la solución estará en estado líquido. Un ejemplo es la solución de etanol en agua. Soluciones sólido-líquido, donde el soluto es sólido y el solvente es líquido. Por lo tanto, la solución será líquido. Un ejemplo de ello es el cloruro de sodio, la disolución de la sal de cloruro de sodio en agua. Soluciones o disoluciones sólidos-sólidos, donde por lo tanto la solución es sólida también, donde el soluto es sólido y el solvente también es sólido. Un ejemplo de ellos es el latón, ¿cierto?, que es una aleación de cobre con zinc, o la soldadura, que es una aleación de estaño con plomo. Son ejemplos entonces de soluciones, ¿cierto?, que pueden estar en diferentes estados dependiendo también de sus componentes que lo forman. Clasificación de las soluciones. Las soluciones
pueden ser diluidas, pueden ser concentradas, pueden ser saturadas, pueden ser insaturadas o no saturadas y sobresaturadas. Las soluciones diluidas son aquellas en las cuales la cantidad de soluto es muy pequeña en comparación con la cantidad que se puede disolver. Las concentradas son aquellas en las cuales la cantidad ya del soluto va cada vez incrementándose en una misma cantidad de agua, ¿no? Y por lo tanto este soluto se acerca a la cantidad total en la cual puede disolverse, ¿cierto? La cantidad máxima, ¿no?, que puede disolverse en una solución dependiendo en una misma cantidad de solvente. Las soluciones saturadas es cuando el solvente llega a diluir la máxima cantidad de soluto de acuerdo a la cantidad en la cual está disolviéndose en dicha proporcionalidad, ¿no? Las soluciones insaturadas o no saturadas son aquellas en las cuales, como vemos, no han llegado todavía a llegar al punto de saturación, o sea, al punto máximo de dilución. Entonces, una solución insaturada puede ser una solución diluida o una solución concentrada. Y las soluciones sobresaturadas son aquellas en las cuales pasaron el punto máximo de dilución, ¿cierto? En el cual ya el solvente, en la cantidad, en la proporción que está dada según el soluto y solvente, entonces este ya no disuelve más. Y por lo tanto, si se le adiciona algo más de soluto en este solvente, entonces ya no disuelve más porque llegó a su punto máximo de dilución, a su punto máximo de saturación. Entonces lo que va a hacer el soluto es precipitar, ¿no? Precipitar porque ya no disuelve más. Entonces son ejemplos en los cuales las soluciones se pueden clasificar. También tenemos soluciones electrolíticas, soluciones conductoras de corriente eléctrica, ya que el soluto, que es el electrolito, al disolverse en agua se disocia en iones, ¿no? Y estos iones pueden ser ácidos, pueden ser obtenerse de soluciones ácidas. Estos iones o electrolitos pueden obtenerse de soluciones básicas o de sales, ¿no? Por lo tanto, estas soluciones electrolíticas se pueden a la vez clasificar en electrolitos fuertes, electrolitos débiles. Los electrolitos fuertes son sustancias que al disolverse en agua se disocian totalmente en sus iones, mientras que los electrolitos débiles son sustancias que al disolverse en agua solo se disocian parcialmente, ¿no? Tenemos algunos ejemplos de electrolitos fuertes como el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido perclórico y el hidróxido de sodio. Como electrolitos débiles tenemos al ácido acético, al ácido fluorhídrico, el ácido nitroso, el agua. Y también hay algunas soluciones que no son electrolíticas, ¿no? Hay algunas soluciones en las cuales no conducen la corriente eléctrica, ya que el soluto no es electrolito y por lo tanto al disolverse en agua no se disocian en iones, ¿correcto? Y más bien generan moléculas, ¿no? ¿Cómo se prepara una solución? Las soluciones se pueden representar en términos cuantitativos, los cuales son muy usados tanto en la industria como en la parte científica y se expresan en concentraciones físicas y concentraciones químicas. ¿Qué es una concentración? La concentración de una dilución es la cantidad de soluto disuelto en una cantidad de disolvente o disolución. Por lo tanto, viene a ser la relación soluto-solvente. Cuanto más soluto está disuelto en dicha solución o disolución, más concentrada será la disolución. De allí que pueden ser soluciones diluidas, concentradas, saturadas, no saturadas, ¿cierto? ¿Qué unidad de concentración tenemos? Pues tenemos las unidades de concentración física, como indicaban los chicos, y en estas tenemos el porcentaje en masa, porcentaje en volumen, porcentaje en masa-volumen, o los ppm, que vienen a llamarse las partes por millón. Y como unidad de concentraciones químicas tenemos a la molaridad, la normalidad y la fracción molar. ¿Quién es el porcentaje en masa? El cual se simboliza, como ustedes ven, porcentaje masa o porcentaje M. Se define como la masa del soluto por cada 100 unidades de masa de disolución. Y se obtiene a través de esta fórmula, ¿no? Porcentaje en masa, entonces la relación de la masa del soluto en gramos entre la masa de la solución por 100.
Acá tenemos un ejemplo en el cual nos ayuda entonces a comprender esta relación. Por ejemplo, si se tiene una disolución de cloruro de sodio al 8%, porcentaje en masa, o PP también se le puede llamar, ¿esto qué quiere indicar? Indica que, ¿no?, en 100 gramos de solución, ahí están contenidos 8 gramos del soluto, ¿no? En este caso estamos hablando de cloruro de sodio al 8%, entonces quiere decir que en 100 gramos de esta solución de cloruro de sodio están contenidos 8 gramos de cloruro de sodio soluto. Porcentaje volumen o porcentaje VV expresa el volumen del soluto por cada 100 unidades de volumen de disolución. Este porcentaje es respecto a la concentración de una solución de líquidos. Entonces, se determina o se halla de la siguiente manera: porcentaje volumen es igual al volumen del soluto en mililitros entre el volumen de la solución también en mililitros por 100. Estas unidades, chicos, hay que tenerlo muy en cuenta de acuerdo a lo que nos dice la fórmula, para que podamos reemplazarlo según estas unidades, ¿no? Si la unidad nos dice en mililitros, hay que reemplazar la unidad en mililitros, ¿correcto? Tener en cuenta las unidades en las cuales nos están indicando cada fórmula. Ejemplo de esta unidad de concentración, porcentaje de volumen, es, por ejemplo, un vino contiene 12% de alcohol en volumen, es decir, posee entonces 12 centímetros cúbicos o 12 mililitros de alcohol por cada 100 centímetros cúbicos o 100 mililitros de vino. Recuerden que la unidad de centímetros cúbicos es igual a que decir mililitros, ¿cierto? Entonces yo puedo decir centímetros cúbicos o mililitros. Otra unidad de concentración física es el porcentaje en masa-volumen. Este se calcula dividiendo los gramos del soluto por el volumen de la solución y multiplicado por 100. Entonces se obtiene a través, como ustedes ven, de la fórmula porcentaje masa-volumen, masa del soluto en gramos entre el volumen de la solución mililitros por 100. Ejemplo, la solución de glucosa 5% masa-volumen. Entonces esto nos está indicando que en esta solución 5 gramos de glucosa están contenidos en 100 mililitros de dicha solución. En cada solución, chicos, que se trabaja, debemos tener en cuenta lo siguiente: que la masa del soluto más la masa del solvente es igual a la masa de la solución. Por ejemplo, ¿no?, si nosotros decimos que la masa de un soluto, 12 gramos de café, se disuelve en una masa de solvente, o sea, en 188 gramos de agua, entonces la masa de la solución será la suma de la masa del soluto que se está disolviendo en los 288 gramos de agua, generando entonces una masa de solución de 200 gramos, ¿no? Al cual, si nosotros podemos determinar el porcentaje en peso, porcentaje en volumen, podemos calcular, ¿cierto?, con estos datos. Otra unidad de concentración física son las partes por millón, el cual se emplea esta unidad de concentración para concentraciones de soluciones muy pequeñas. Esto nos indica cuántas partes de soluto se encuentran en 1.000.000 de partes en peso de una solución. La fórmula para calcular las partes por millón es masa de soluto entre la masa del solvente por 10 a la sexta, o también la podemos calcular dividiendo la masa del soluto pero en miligramos entre el volumen de la solución en litro. Vamos a decir, por ejemplo, nos dice 1 miligramo de soluto por litro de solución, supone 0,01 gramos de soluto en 1000 gramos de una disolución, ¿no?, la cual entonces nos va a generar una concentración de 1 ppm. Las unidades de concentración química están basadas en el peso del soluto por el peso dado del solvente, ¿no? Una de ellas es justamente la fracción molar y la molaridad. Las unidades de concentración basadas en el peso soluto en un volumen dado de solvente, ellos vienen a ser la relación de la molaridad y la normalidad. ¿Cómo determinamos ahora esta unidad de concentración, que son unidades químicas de concentración? La fracción molar, que se representa por XY, viene a ser el número de moles de un determinado componente de la solución dividido por el número total de moles en los componentes presentes. Entonces ahí vemos que la fracción molar XY se va a poder determinar dividiendo
el número de moles del soluto entre el número de moles totales de la solución. La molalidad, la cual se simboliza por la letra M minúscula. Nosotros en química, cuando estamos calculando unidad de concentración y vemos que nos indica una unidad de concentración representada por la M minúscula, entonces nosotros rápidamente identificamos que se trata de la unidad de concentración de la molalidad. ¿Qué viene a ser entonces la molalidad? Es el número de moles de soluto que se disuelve en 1 kilogramo de solvente. Por lo tanto, la molalidad será, se calculará dividiendo el número de moles de soluto entre los kilogramos de disolvente. Otra unidad de concentración química es la molaridad. Ojo, no olviden, tengan un poquito de cuidado nada más. La anterior que hemos visto es molalidad, que se representa por la M minúscula. Y ahora vamos a ver la molaridad, que se representa por la M mayúscula. También llamado unidad de concentración molar, es el número de moles disueltos en 1 litro de solución. Por ejemplo, podemos calcular la molaridad dividiendo los moles del soluto entre los litros de solución. Pero también, de acuerdo a cómo se expresa el número de moles, la molaridad también se puede entonces calcular de la siguiente manera. Se divide la masa del soluto entre el peso molecular del soluto, o el peso molar del soluto, mejor dicho, en gramos por mol, multiplicado por el volumen de la solución en litros, ¿no? Entonces, de esa manera también podemos calcular la molaridad. Otra unidad de concentración química es la normalidad. Esta normalidad es la que se representa por la N mayúscula. Esta normalidad es la que la normalidad es la que representa la relación entre el número equivalente del soluto por el volumen de la solución en litros. Pero el número equivalente viene a ser la masa del soluto entre el equivalente de dicho soluto, y el equivalente a la vez de dicho soluto se calcula dividiendo el peso molar entre el grado de reactividad, que se representa por la letra Phi, ¿no? Que es la unidad de reacción. ¿Cómo se calcula este Phi? Justamente lo que vamos a ver. También la normalidad, chicos, de una manera más adecuada, y es la que más utilizamos, ¿no? Cuando tenemos la molaridad. Entonces la normalidad se puede calcular multiplicando el grado de reactividad, que es el Phi, ¿no? O unidad de reacción por M, ¿no? Pero ¿cómo se calcula este grado de reactividad o unidad de reacción, que es el Phi? Este valor de Phi lo podemos calcular, como dice acá, de la siguiente manera. Dependiendo de la sustancia o que está disolviendo o que es el soluto, entonces vamos a poder determinar el valor de Phi. Si es una sustancia ácida, el valor de Phi será según el número de hidrógenos que contenga. Si es una sustancia básica, entonces se considera el valor de este Phi, se considera el número de hidróxidos que contiene dicha sustancia, de hidróxido o de hidroxilos. Y si es una sal, se considera la carga total del catión. Por ejemplo, yo tengo acá como ejemplo tenemos ahí el ácido fosfórico, ¿cierto? Como ven, el ácido fosfórico es un ácido, única acá, y por lo tanto su grado de reactividad o su Phi del ácido fosfórico será la cantidad de hidrógenos que tiene, ¿no? Como tiene 3 hidrógenos, entonces su Phi valdrá 3. Entonces, si tuviera una solución que está basado en el ácido fosfórico, entonces para el cálculo de la normalidad tendría que hacer uso como Phi el valor de 3. El siguiente, que es el ácido nítrico, HNO3, su valor de Phi vale 1 porque tampoco solamente tiene un solo hidrógeno, mejor dicho, ¿no? En el caso del hidróxido de calcio, es una sustancia que ya no es un ácido, sino es un hidróxido, entonces tiene lo que es los iones hidróxidos o los iones hidroxilo, y por lo tanto entonces su valor de Phi será igual a
Bien, si se trata entonces del hidróxido de calcio, como tiene 2 OH, su Fi vale 2. Y si se trata del hidróxido plúmbico, como ustedes lo ven, PbOH4 tiene 4 OH, entonces su Fi vale 4. Entonces quiere decir, chicos, que este grado de reactividad o esta unidad de reacción, que va a ser el valor de Fi, va a depender de la sustancia con la cual se está trabajando la solución. Entonces, si es un ácido será el número de hidrógenos, y si es una base será el número de hidróxidos que contenga, ¿no? Si es, como he indicado, no es una sal, entonces su valor de Fi hará, ¿no?, el valor de la carga total que tenga el elemento metálico de acuerdo a su cantidad de átomos que esté en la fórmula, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta fórmula de FeSiL3, el cloruro de hierro, ¿cierto? Entonces acá vemos que hay un solo hierro y su estado de asociación del hierro es más 3, entonces 3 por más 1 más 3, entonces su Fi vale 3. En el caso del fosfato de calcio, Ca3PO42, ¿cuál es el valor de Fi? Este es una sal, como ustedes ven, ¿no? Entonces, como es una sal, entonces el Fi va a estar determinado por la carga total que tiene el catión, en este caso el calcio. Como son 3 calcios y cada calcio tiene valor de más 2, 3 por más 2 más 6. Entonces su Fi vale 6. H4SiO4, que es un ácido, como ustedes ven, tiene 4 hidrógenos, por tanto su Fi vale 4. AlOH3, el hidróxido de aluminio, también por lo tanto, entonces, en esta sustancia tenemos que su Fi del H4SiO4 su Fi vale 4 porque tiene 4 hidrógenos, y en el hidróxido de aluminio AlOH3 será entonces su Fi 3 porque tiene 3 hidrógenos, ¿no? Entonces, de esa manera, chicos, podemos calcular el valor de Fi cuando queramos tal vez calcular la normalidad haciendo uso de esta forma. Vamos a ver ahora, jóvenes, el desarrollo de ejercicios aplicados justamente a estas unidades de concentración. Ahí tenemos, por ejemplo, la siguiente, ¿no? Dice, ¿cuál es la concentración en porcentaje peso-peso? O sea, en otras palabras, es igual que me dicen la concentración porcentaje masa de una disolución preparada agregando 30 gramos de soluto en 180 gramos de agua. Bien, vamos entonces a ver cómo se calcula. Si me piden hallar el porcentaje peso-peso, porcentaje masa, o sea, me está preguntando la masa, ¿no? El porcentaje en masa, la concentración en porcentaje en masa de esta solución. Por lo tanto, haciendo uso de la fórmula, el porcentaje en masa será igual a la masa del soluto en gramos sobre la masa de la solución por 100, como ahí lo tenemos. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Entonces, para ello, entonces necesito tener la masa del soluto, el cual lo tengo porque acá me está indicando, ¿no?, que se está preparando agregando 30 gramos de soluto. Entonces la masa del soluto lo tengo en gramos, ¿está correcto? Luego me dice masa de la solución. ¿A qué se refiere masa de solución? Masa de la solución se refiere a la masa del soluto más la masa del solvente igual a masa de solución. Bien, para calcular entonces necesito la masa de la solución. Acá está la masa de la solución, entonces necesito para la masa de la solución sumar la masa del soluto, que es 30 gramos, entonces colocamos acá, chicos, 30 gramos, entonces reemplazamos 30 gramos, que viene a ser el soluto, más la masa del solvente, ¿cierto? Y acá me está indicando que se está disolviendo en 180 gramos de agua, entonces el solvente es agua y tiene una masa de 180 gramos, entonces 30 más 180 gramos, que es el solvente, entonces sumando estos dos componentes que son la solución, entonces me está dando 210 gramos de solución, correcto, 210 gramos de solución. Entonces ahí, en una primera instancia, he calculado entonces la masa de la solución. Entonces esto viene a ser la masa de la solución, correcto. Poner masa de la solución, correcto, muy bien. Listo, ahora en función a ello me pide calcular el porcentaje en masa. Muy bien, chicos, calculando el porcentaje en masa, que lo pone el porcentaje M será igual entonces a
una línea, será entonces la masa absoluta. Entonces hemos dicho que la masa absoluta son los 30 gramos, reemplazando entonces 30 gramos entre la masa de la solución, que son 210 gramos que le hemos calculado acá, 210 gramos, y esto lo multiplicamos por 100, ¿no? Como indica la fórmula, ¿no, jóvenes? Muy bien, calculando el porcentaje en masa, haciendo entonces el cálculo, me va a salir entonces un porcentaje en masa de 14,28%, ¿cierto? Entonces ya haciendo los cálculos respectivos me resulta 14,28%, ¿correcto? Entonces de esa forma he calculado entonces la concentración en porcentaje peso o porcentaje pp, que algunos le ponen, que se refiere al porcentaje en masa, ¿no? Bien, ahí tenemos un primer ejemplo. Nos piden un segundo ejemplo donde nos dice calcular el porcentaje en masa, nuevamente calcular el porcentaje en masa de una solución de cloruro de sodio que contiene 80 gramos de sal en un litro de agua. Entonces nos piden calcular el porcentaje en masa, ¿no?, de esta solución, el cual entonces está disuelto por 80 gramos de sal en un litro de agua. Entonces, como nos pide el porcentaje en masa, nuevamente volvemos a usar la fórmula del porcentaje en masa, que es la masa del soluto en gramos sobre la masa de la solución en gramos por 100. Bien, entonces, calculando el porcentaje en masa, no olviden que necesito la masa del soluto, que lo tengo, que son 80 gramos de sal, y necesito también la masa de la solución. Entonces me falta hallar la masa de la solución. Vamos a hallar entonces, jóvenes, la masa de la solución. Recuerden que la masa de la solución es la masa del soluto. Acá está entonces la masa del soluto, que es lo que se está disolviendo, ¿no? El cloruro de sodio, los 80 gramos de cloruro de sodio. Entonces ponemos aquí la masa, 80 gramos. ¿No? 80 gramos del soluto más la masa del solvente, ¿no? Pero me dice que se disuelve los 80 gramos de la sal, que es el soluto, se disuelven en un litro de agua. En un litro de agua. Entonces, ¿qué significa ello, chicos? Al decirme un litro de agua, entonces me está indicando el volumen de agua. Pero para hallar la masa de la solución yo necesito no el volumen, sino la masa del solvente. Y aquí al de indicarme un litro de agua me está indicando el volumen del solvente, que es un litro de agua. Bien, entonces, pero como necesito calcular la solución, entonces yo necesito para poder hallar la solución, necesito que esta masa, este volumen de agua, que es un litro, se convierta en masa para poder reemplazarlo y hallar la masa de la solución. Entonces, hay algo muy particular que nosotros debemos tener en cuenta, jóvenes, que en el caso del agua, y eso no olvidemos, chicos, el agua es una sustancia en el cual tiene una densidad igual a 1. Muy bien, entonces la densidad del agua, no olvidemos que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. ¿Qué significa ello, chicos? ¿Qué significa? Esto tiene un significado en el cual es muy importante que sepamos interpretar. Significa entonces que para el agua, ojo, estamos hablando de la densidad del agua, ¿cierto? De la densidad del H2O. Entonces solamente esto se da para la densidad del agua, que 1 gramo, ¿cierto? Tiene un volumen de 1 mililitro, o 1 mililitro pesa 1 gramo, ¿cierto? Entonces esto significa un equivalente, ¿no? Que un gramo es equivalente a 1 mililitro. Entonces cuando nosotros decimos 1 mililitro es igual que decir 1 gramo, o viceversa, ¿no? Por la densidad del agua, que es 1. Eso es algo muy importante que debemos tener muy en cuenta, jóvenes, ¿correcto? La densidad del agua, la cual la podemos usar en cualquier momento, en cualquier cálculo que me pidan determinar. En función a ello, entonces, yo puedo deducir que si tengo 1 gramo de agua es igual a 1 mililitro,
Y aquí en la solución que me están dando 1 litro, entonces 1 litro de solvente, porque se está diluyendo ahí esta solución en 1 litro de agua. Entonces yo puedo decir que 1 litro de agua es igual a decir 1000 mililitros de agua. ¿Cierto? 1000 mililitros de agua. Y como la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, entonces estos 1000 mililitros es igual a decir también, como 1 gramo es 1 mililitro y tengo 1000 mililitros, es igual a decir 1000 gramos. ¿Correcto? Listo, entonces como en esta solución me está diciendo que los 80 gramos de esta sal que está formando esta solución de cloruro de sodio se están disolviendo en 1 litro de agua, y yo ya sé entonces que por la densidad 1 litro de agua es igual a 1000 gramos, entonces ya tengo la masa del solvente. Por lo tanto, la masa del soluto, que son los 80 gramos de cloruro de sodio y la sal, ¿no?, con los 1000 gramos, que es 1 litro de agua, que es el solvente. Entonces ponemos acá, entonces más 1000 gramos de agua, entonces podemos entonces decir que la masa de la solución será igual a 1080 gramos. ¿Correcto? Entonces sumando nos dará entonces una masa de solución, de 1080. ¿Cierto? La masa de la solución entonces es 1080 gramos. Muy bien, ahora sí, con ese dato yo ya puedo calcular entonces el porcentaje en masa, porque es el dato que me faltaba, ¿no? Entonces muy bien, entonces ya aquí haciendo uso de la fórmula, entonces el porcentaje en masa, entonces este porcentaje en masa será igual a, y hacemos la masa de soluto, ¿no? Entonces nuestra masa de soluto será los 80 gramos del cloruro de sodio, de la sal, y la masa de la solución o disolución viene a ser entonces los 1080 gramos, ¿cierto? Donde como ven, entonces masa del soluto 80 gramos, ahora entre la masa de la solución en gramos 1080 gramos, y todo ello lo multiplicamos por 100, ¿cierto? De acuerdo a la fórmula. Muy bien, chicos, haciendo ya el cálculo respectivo, podríamos hallar entonces el porcentaje en masa de esta solución que se obtiene entre cloruro de sodio y agua, ¿cierto? Generando una solución de cloruro de sodio. Entonces, haciendo la división respectiva, nos va a resultar entonces un porcentaje en masa de 7,4%. 7,4%. Y de esta manera, chicos, hemos obtenido el porcentaje en masa de esta solución de cloruro de sodio en la cantidad de 80 gramos de soluto disueltos en 1 litro de solución. 1 litro de agua, disculpen, ¿no? Siguiente, dice, calcular el porcentaje en volumen de 12,1 litros de una solución acuosa que se preparó con 100 mililitros de etanol. Allá, muy bien. Entonces me pide hallar el porcentaje en volumen. Ojo ahí. Me pide determinar el porcentaje en volumen. Por eso me están dando la fórmula del volumen, ¿cierto? Por eso ahí tenemos que leer muy bien, chicos. Hay que estar muy atentos. Correcto, para poder saber, ¿no?, qué datos me están dando, si es soluto, es solvente o se trata de la solución. Y el valor de cada significado, ¿cierto? Que me indica cada uno de esta información, ¿no?, que me están presentando. Muy bien, entonces como me pide calcular el porcentaje de volumen, ya lo tengo la fórmula. Porcentaje de volumen es volumen del soluto en mililitros sobre el volumen de la disolución o solución en también en mililitros.
Me dice el problema que el volumen de la solución es de 12,1, el volumen de solución acuosa. Entonces el volumen de la solución lo ponemos acá, entonces volumen de la solución es ¿cuánto? Muy bien, entonces el volumen de la solución será entonces, chicos, 12,1 litros, ¿no? 12,1 litros. Entonces lo ponemos aquí, 12,1 litros. ¿No? Lo vamos ya expresando. Correcto, pero para poder hacer uso de mi fórmula, esta debe estar en mililitros, ¿no? Como ustedes lo están viendo en la fórmula. Entonces hay que pasarlo a mililitros. Y pasando al mililitro significa multiplicarlo por 1000. Entonces será 2100 mililitros, ¿cierto? 2100 mililitros, 12100 mililitros. Bueno, ya tengo el volumen entonces de la solución. Y me dice, se preparó con 100 mililitros de etanol. Ese que viene a ser el volumen del soluto, ¿cierto? Entonces tengo el volumen del soluto, el cual entonces el volumen del soluto muy bien, entonces el volumen del soluto es 100 mililitros, ¿cierto? Entonces ponemos ahí 100 mililitros de etanol. Entonces lo ponemos 100 mililitros, ¿cierto? Del etanol. Listo, chicos, con eso ya yo puedo reemplazar y ya yo lógicamente este porcentaje en volumen que me está indicando, ¿no? Entonces porcentaje en volumen será igual, ¿no? Será igual a al volumen de soluto en mililitros, que es 100 mililitros, ¿cierto? 100 mililitros. Acá 100 mililitros entre entonces reemplazamos acá 12100, que es el volumen de la solución, porque así me lo indica el problema, también en mililitros, y esto lo multiplicamos por 100, ¿correcto? O sea, reemplazando ya los datos ahorita. Entonces, por lo tanto, el porcentaje en volumen terminar el porcentaje en volumen, entonces operando 100 entre 12100 multiplicado por 100 me resulta entonces un porcentaje en volumen de 0,82%, correcto. Entonces colocando ahí su resultado sería entonces 0,82%, ¿no? Entonces nos resulta un porcentaje del 0,82%, ¿no? Porcentaje para este ejercicio. Bien, vamos a hacer otro ejemplo más. En este ejercicio 4 nos dice calcular la masa en gramos, ¿no? De un soluto disuelto en 300 gramos de una solución al 18% masa volumen, cuya densidad es 1,21 gramos por mililitro. Bien, jóvenes, en este caso ya no me está pidiendo la concentración, ¿cierto? De una solución, porcentaje en masa, porcentaje en peso o porcentaje en masa volumen, sino ahora ya me está dando más bien la concentración de esta solución. Me está indicando que la solución está a una concentración del 18% masa volumen y a la vez también me está indicando que esta solución tiene una densidad de 1,21 gramos por litro. Me piden calcular la masa, ojo, la masa me piden calcularlo, y donde me dice que hay en esta solución están contenidos 300 gramos, ¿cierto? De dicha solución, o sea, me está dando la masa de la solución.
¿correcto? Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Me piden calcular la masa del soluto, ¿correcto? La masa del soluto. Entonces, para poder calcular la masa del soluto, entonces yo puedo calcularlo haciendo uso de esta fórmula que me dan, ¿no? De la fórmula del porcentaje masa-volumen. ¿Por qué? Porque está dándome datos del porcentaje masa-volumen, que lo tenemos acá, ¿no? ¿Cierto? Pero para hallar el porcentaje masa-volumen o determinar, aquí es 18%, necesito saber la masa absoluta, pero justamente la masa absoluta es la que quiero hallar. Y también necesito el volumen de la solución, y es lo que no tengo. O sea, no tengo ni la masa absoluta, porque es la que me piden hallar, y tampoco tengo el volumen de la solución. Lo que sí tengo es la masa de la solución, o sea, estos 300 gramos es masa de la solución, ¿cierto? Pero no es muy bien. Entonces, chicos, ¿qué hacemos en este caso? Entonces, para poder aplicar esta fórmula en donde está el porcentaje masa-volumen, donde me piden calcular la masa absoluta, para poder hallarlo ello me falta el volumen de la solución. Entonces necesito calcular el volumen de la solución. Pero de lo que vemos es que me está dando la masa de la solución. Entonces yo necesito calcular el volumen de la solución, y para ello entonces me apoyo de la densidad. Entonces me ayudo de la densidad. Sabemos que la densidad, ¿cierto? La densidad es la masa sobre el volumen, ¿cierto? Entonces esta proporción viene a ser la densidad. Muy bien. Entonces, como tengo la densidad que es 1.21, ustedes lo ven ahí, la densidad 1.21, entonces lo reemplazo, 1.21. Lógicamente gramos por mililitro, por eso hay que tener muy en cuenta las unidades, chicos. Si es posible, colóquenla ahí para que ustedes mismos se den cuenta. Entonces, esa densidad que es 1.21 gramos por mililitro es igual entonces a la masa de la solución, que es de 300 gramos. Entonces ponemos acá 300 gramos, que es la masa de la solución, y lo dividimos entre el volumen de la solución. Pero no tengo el volumen de la solución, eso sí no tengo, y justamente lo que necesito calcular. Ya, entonces aquí le ponemos volumen de la solución, solo volumen de la solución. Entonces de aquí, como ustedes ven, entonces despejando el volumen de la solución, yo lo voy a despejar de aquí mismo. El volumen de la solución será igual a ¿quién? Entonces este pasa, como dice, está dividiendo en una igualdad, en una ecuación, está dividiendo, pasa a multiplicar, y lo que está acá se lo pasa a dividir, ¿no? Entonces colocamos ahí. Entonces, despejando el volumen será los 300 gramos, lo ponemos acá arribita, chicos, los 300 gramos, y lo dividimos lógicamente entre 1,21 gramos por mililitro, ¿no? Entonces de esta manera, haciendo el cálculo, como vemos, gramos con gramos se van ahí y me quedan justamente mililitros, que representa el volumen, ¿no? Entonces aquí dividimos 300 entre 1.21, que me resulta 247,93 mililitros, ¿no? 93 mililitros. Y de esa manera, chicos, ¿qué hemos hecho? Hemos hallado el volumen de la solución en función a la densidad, ¿no? En función a la densidad. Como ven, la densidad entonces es un dato muy importante que me ayuda justamente a realizar el cálculo. Por lo tanto, ahora sí, como yo necesito hallar la masa del soluto, porque es lo que me piden hallar, ahora sí yo ya puedo reemplazar aquí en esta ecuación, ¿no? Yo ya puedo reemplazar en esta ecuación para poder hallar la masa
del soluto. Entonces reemplazando el porcentaje masa de volumen, que es 18%, entonces lo reemplazamos ya, 18% será igual a la masa del soluto, el cual es entonces este es el soluto que vamos a calcular, jóvenes. Entonces la masa del soluto, que no lo conozco, ponemos acá la ms, por ejemplo, entre el volumen de solución, que ya lo calculamos, que es de 247.93, ¿cierto? 247.93 mililitros. Entonces lo representamos ahí, ponemos ahí 247,93 mililitros, ¿cierto? Muy bien. Y lógicamente, siguiendo la fórmula, todo esto por 100, ¿no? Bien, chicos, despejando entonces de esta fórmula la masa del soluto, entonces la masa del soluto sería igual, entonces este 247.93 pasa a multiplicar y los 100 pasa a dividir, o sea, prácticamente me va a quedar de esta manera, ¿no? Entonces me va a quedar 18 por 247 punto 247.93 entre 100, ¿no? Ya reemplazando datos me va a salir entonces la masa del soluto que me están pidiendo calcular. Entonces la masa del soluto será, por lo tanto, de 44,65 gramos, ¿no? Entonces ya calculando me resulta entonces 44,65 gramos, ¿no? Ya ahí haciendo uso de su calculadora, chicos, entonces ustedes pueden calcular entonces, y se facilita lógicamente con la calculadora, ¿no? Para este tipo de operaciones. Entonces la masa del soluto en gramos de dicha solución será de 44,65 gramos. Tenemos ahora lo que son las diluciones, ¿cierto? ¿Qué vienen a ser las diluciones? Que es otro de los temas finalmente que se aplica también acá, es muy importante, porque la dilución es parte de las soluciones, ya que estas, cuando están a una concentración muy alta, se pueden diluir para llevarlos a una concentración menor, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser una dilución de una solución? Es la reducción de la concentración de una sustancia química en una solución, y esto se logra adicionando más solvente, ¿cierto? Que generalmente es agua. Lógicamente a la solución que está concentrada, ¿no? Disminuyéndolo de esa manera su concentración. Esta ecuación de dilución, como lo vemos, es de la siguiente manera: concentración inicial por el volumen inicial, o sea, la concentración que se tiene inicialmente y es la que se quiere disminuir, por un volumen también inicial que se encuentra, será igual a la concentración 2, o la concentración final a la cual se quiere llegar, a la cual se quiere obtener, lógicamente que es menor a la concentración inicial, ya que se va a diluir con agua, que es la que generalmente se emplea, y por un volumen 2, el cual se incrementa, ¿cierto? Recuerden que inicialmente tiene un volumen y si le vamos a agregar agua para bajar la dilución de dicha sustancia, entonces el volumen va a verse incrementado, ¿no? De esa manera, chicos, nosotros podemos calcular entonces la concentración de una solución que se diluye, ¿no? O de qué concentración debe tener una sustancia que se quiere realizar. Por ejemplo, para que ustedes vean aquí, dice: se necesita preparar 50 litros de una solución de ácido clorhídrico al 50% a partir de ácido clorhídrico al 98%. Calcular los litros necesarios del ácido concentrado, ¿cierto? O sea, el ácido concentrado, ¿quién es? El que está a una mayor concentración.
Entonces la mayor concentración es del ácido clorhídrico al 98%, ¿cierto? Entonces esta concentración del 98% se quiere saber cuánto de volumen se necesita para poder preparar finalmente, o sea, obtener finalmente 50 litros de una solución de este ácido clorhídrico, pero a una concentración menor, ¿no? Al 50%, ya que su concentración inicial es una concentración muy alta, que es de 98%. Entonces, reemplazando, chicos, datos en esta fórmula, la concentración entonces inicial, ¿no?, la de la solución, que es la solución más concentrada, está al 98%. De esta solución contra el 98% me está pidiendo, ¿no?, cuánto de volumen voy a necesitar para que la solución final que diluya, que obtenga, lógicamente donde le voy a agregar agua, su concentración del 98% baje al 50% y cuyo volumen lógicamente se va a ver incrementado, ¿no? Entonces, haciendo los reemplazos respectivos, chicos, en la fórmula, eso sí, deben estar en las mismas unidades y concentraciones, porcentaje, volumen en litros. Entonces, el volumen que tendré que emplear a la concentración alta al 98% será de 25,51 litros, ¿correcto? Y de esa manera a este 25,51 litros le agrego lógicamente agua y voy a obtener, ¿no?, un incremento de volumen en 50 litros, pero la concentración, como ustedes ven, va a disminuir, ¿no? O sea, ¿qué significa? Cuando yo quiero disminuir, entonces el volumen se va a incrementar porque tengo que agregarle agua, ¿cierto? Por lo tanto, puedo responder que se necesitan 25,51 litros de ácido clorhídrico al 98%, más la cantidad de agua entonces que yo debo agregarle, y que se puede ya calcular haciendo una resta, una diferencia. Entonces puedo saber la cantidad entonces de agua que se necesita utilizar para poder entonces llevar una concentración alta a una concentración menor, ¿correcto? Muy bien, jóvenes, entonces hasta ahí es nuestro tema desarrollado, y bueno, la pregunta de metacognición, que es la que desarrollamos en clase y que nos relaciona a cómo entonces hemos llegado al logro de nuestra sesión, ¿no? ¿Qué aprendí en esta sesión? ¿Para qué me sirve conocer las disoluciones? ¿En qué aspecto de tu vida crees que aparecerán las disoluciones? ¿En qué área de tu carrera podrías aplicar el tema de disoluciones? Bien, jóvenes, ese es todo por nuestra clase de hoy, agradeciéndoles a todos y esperando pues haber contribuido con su aprendizaje. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego, chicos.